Y bien, de esta forma llegamos al final de las noticias esta noche a las 8:45. Soy Juan José Ríos. Ahora continuamos con el espacio de análisis y entrevista. Adelante, compañeros. Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45, hoy miércoles 2 de septiembre. Vamos a estar totalmente en vivo con Carmina Valdizani, vamos a conducir 2 entrevistas, anticipo los temas, vamos a hablar de presupuesto nacional, hoy el ministro de Finanzas entregó el proyecto al Congreso. Y en la segunda entrevista vamos a conocer más de la, inició denominándose tormenta tropical Nana, y hoy por la noche, hace unos minutos, ya fue elevado a nivel de huracán categoría 1. Carmina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo está? Y felicidades. Hoy es su cumpleaños, así que le estamos deseando a Mariano que cumpleaños hoy, y a todas las personas que celebran hoy su cumpleaños también. Bueno, le agradezco. No, bueno, gracias. Producción, tenemos ya a nuestros 2 invitados. Bien, vamos a iniciar con Jorge Labarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Con él vamos a tratar este proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021. Grandes números, 99.700 millones de quetzales tiene previsto el Ministerio de Finanzas, el gobierno en general, que el Congreso le apruebe. Eso es alrededor de 9.000 millones menos de lo que tenemos este año 2020 vigente. Recordarles, el presupuesto 2020 es de 107.000 millones de quetzales, esto por razón de las ampliaciones que se tuvieron que dar para atender la emergencia sanitaria. Bueno, ese es el gran número, como todos los años, pues se dice que es el más alto de la historia, en fin, vamos a tratar diferentes temas, así que Jorge Labarreda, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mucho gusto. Gracias, Jorge. Bueno, ya dimos esa cifra total, ese techo presupuestario, 99.700. Ya pues han circulado, ya se tiene acceso a los documentos. Hubo talleres públicos de gobierno abierto durante varias semanas, o sea, quienes estuvieron involucrados, muchos centros de investigación como el CIEN, estuvieron participando, así que no debe de sorprender mucho estas cifras. Pero cuéntenos su análisis, Jorge. Claro, con mucho gusto. Bueno, yo quisiera comenzar, digamos, no con los números, sino el primer comentario es con respecto a la estructura en general, digamos, de lo que se presenta. Y digamos que obviamente hemos dado una vista, pues todavía no a gran detalle, pero sí rápida, en la que podemos ver que se mantiene una estructura muy similar a la de años anteriores en cuanto a cómo se piensa financiar los distintos programas. Básicamente hemos tenido una tendencia a utilizar el endeudamiento para poder financiar el presupuesto. Tenemos algunas prácticas que se mantienen. Por ejemplo, doy un ejemplo concreto. Por el lado de los ingresos, se sigue planteando un bolsón que se llama otros impuestos, en este caso indirectos, por 1.520.4 millones de quetzales. Y el resultado de incluir estos bolsones, que supuestamente se van a lograr con temas de combate al contrabando en aduanas, mejora de la fiscalización, etcétera, no se ha logrado. Y básicamente, digamos que un primer punto a destacar es, como siempre, demasiado optimista en la cifra, digamos, de recaudación tributaria. Y luego, en la parte, digamos, del gasto, pues cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué se piensa lograr? Se presenta que es un presupuesto que utiliza la metodología de gestión por resultados. Para el próximo año, para el 2021, se presentan 24 resultados estratégicos de desarrollo por un monto de 16.815.4 millones de quetzales. Eso equivale al 16.9% de lo que nos están presentando. Y 56 resultados institucionales, y esos suman el 22.5% del presupuesto total de egresos. Esto lo menciono porque básicamente lo que queremos destacar es que es una fracción muy pequeña del presupuesto en la que se aplica esta metodología.
El grueso continúa con un presupuesto predefinido por asignaciones que están establecidas en la Constitución Política de la República y en otras leyes ordinarias. Y finalmente, en la parte, digamos, del articulado, pues nuevamente persisten, digamos, algunas prácticas, como por ejemplo, voy a mencionar solo un ejemplo para que tengan una idea. En el caso, por ejemplo, de la parte de los bonos, en la sección de los bonos, hay un artículo que básicamente dice que la colocación de bonos del Tesoro aprobados en la presente ley que financien gastos de funcionamiento se exceptúan de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y digamos, lo que hemos tenido es una práctica de hacer excepciones en la ley anual a leyes, en este caso, digamos, un orden que busca regir, digamos, cómo se hace el presupuesto, en este caso la Ley Orgánica del Presupuesto, pero se hacen estas excepciones. Y entonces el resultado es que tenemos un presupuesto que termina financiando gastos de funcionamiento. Y les voy a dar una cifra. Estaba revisando, por ejemplo, para el próximo año, vamos a financiar con préstamos externos y con colocación de bonos 8.354.4 millones de quetzales. Esa es la propuesta de funcionamiento. Y para que tengan una idea, solo con la fuente de colocaciones internas financiaríamos del grupo cero, o sea, básicamente salarios, 973.8 millones de quetzales. Entonces, digamos que se mantienen estas prácticas de financiar, digamos, ya estamos pues en un caso de financiar hasta el gasto de funcionamiento con deuda, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos estado ya planteando desde hace algún tiempo es que ya es necesario pasar, digamos, de simplemente sobre una estructura de presupuesto, ir incrementando, todo mantenerlo igual, y digamos con el argumento que se van a lograr siempre mejoras. En esta ocasión estamos hablando de la reactivación económica y efectivamente hay un Gracias, incremento. licenciado Labarrera. Vamos a darle la bienvenida que ya nos acompaña al licenciado Marvin Flores. Además de darle la bienvenida, pues quisiéramos que nos dé su opinión con relación al presupuesto y también que haga un poco de énfasis, si pudiera, sobre el tema que es lo que la mayoría de guatemaltecos cuestionan: el bajo ingreso tributario, el alto presupuesto de la nación, un endeudamiento y pues la poca ejecución además en cosas que le llegan a la ciudadanía. Sí, muchas gracias, buenas noches, saludos a Jorge y a ustedes, Canal Antigua. Bueno, vean, sí, lamentablemente, digamos, este gobierno tuvo 6 meses de salvación política, digamos, por el tema de la pandemia. Todo el mundo estuvimos ocupados en ese tema. El mismo presidente dijo que se desentendía del tema y que le pasaba el problema a la gente, pero creo que es al revés, digamos que creo que el capital político de este gobierno se está quemando muy rápido, y más una ejecución presupuestaria del presupuesto actual. Hay programas de gobierno, digamos, las pymes que maneja el crédito hipotecario nacional, que no se ha ejecutado un centavo. Creo que tenemos un Hacer problema un con uso Marvin discrecional Flores. de ese recurso. Marvin, perdón, tenemos un poco de problemas en escucharlo. Sí. Bueno, le voy a pedir a producción que restablezca la comunicación y mientras tanto continuamos con Jorge Labarrera. Jorge, en la primera intervención pues se destacaron algunos aspectos. Yo quisiera que se profundizara, por ejemplo, en qué buena parte del gasto de funcionamiento y ese gasto de inversión que también está incluido va a ser financiado con recursos de bonos del Tesoro y con desembolsos de préstamos externos. Pero hay algo que me llamó la atención al revisar el documento y es que colocan
1.200 millones de quetzales producto del préstamo que fue aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional sin que el mismo haya llegado al Congreso y mucho menos aprobado. ¿Cómo ve que ya estén presupuestando recursos de algo que todavía no está vigente, que no está aprobado por el Congreso de la República? Sí, bueno, si es el del Fondo Monetario, es un préstamo contingente. Entonces, digamos que se activa y tiene, o sea, obviamente lo están poniendo que tiene que ser aprobado junto con el proyecto de presupuesto. Pero no lo Y está. no, por eso, pero digamos, ya han hecho en ocasiones anteriores de incluir préstamos que no han sido aprobados para que sean aprobados junto con el proyecto de presupuesto. Esa es una práctica de esas que mencionaba que se ha estado usando. Por ejemplo, en el proyecto 2020, en lugar de un capítulo, digamos, como ahora que se llama reactivación, era un capítulo que era de la inversión. Y ahí justo se hizo esto que está pasando acá. O sea, se aprobaban préstamos que no, o sea, junto con el proyecto de presupuesto. O sea, era como un combo. Entonces, eso es de las cosas que están, digamos, incluyendo acá. Y en el caso de este del fondo, entiendo que es un contingente que es, digamos, solo se activaría si se dan ciertas condiciones. Muchas gracias. Tenemos ya de regreso al licenciado. Ok. Licenciado Flores, gracias por acompañarnos nuevamente. A ver, este presupuesto está estructurado básicamente en un 63% de funcionamiento, 20% de inversión y estamos hablando de un 16.3% de deuda que no incluye las amortizaciones a la deuda. O sea, la inversión en el país nuevamente es muy pequeña y vamos a estar manteniendo una gran masa de burocracia y encima de todo deuda. Sí, es correcto. No sé si me escuchan. Perfectamente, gracias. Perdón, es que mañana presento una demanda contra la empresa que me sirve el servicio de internet porque de verdad es terrible. Pues vean, sí, efectivamente es digamos, los presupuestos anuales realmente no cambian mucho. Lo único que cambia es el porcentaje de deuda. Hace 5 años atrás teníamos tal vez 13%, luego 15%, ahora tenemos 16%. Se va a disparar la deuda a partir de los próximos años por el endeudamiento que adquirió la actual administración de gobierno e invirtiendo de una forma torpe, diría yo, porque no hay otra forma de decirlo, el tema de los recursos que se han obtenido del FMI, del BID, etcétera, ¿no? O sea, no ha existido una forma, digamos, creativa de invertir esos recursos en multiplicadores de la economía, por ejemplo, en temas de vivienda, en temas de construcción, en temas de infraestructura, que pueden dar un multiplicador para la economía. Entonces, un país tiene todo el derecho a endeudarse, incluso superar ciertos límites de deuda, por ejemplo, el caso de Costa Rica o el caso de El Salvador. Pero la clave es en dónde invertirlo, ¿verdad? Y con quién se invierte y con quién financia la deuda. Ya el colega ahí del CIEN decía dónde se han obtenido los préstamos y cómo se va a pagar, incluso el tema de bonos y de deuda interna. Entonces, creo que esa es la clave, digamos, para tratar de que nuestro país, digamos, a partir del próximo año, tenga un mínimo de despegue y de reactivación económica y de recuperación de empleo, que es lo fundamental. Jorge Labarreda, siguiendo con el tema del financiamiento del presupuesto, más o menos el 62% va a corresponder a ingresos tributarios y el 38% a endeudamiento tanto interno como externo. Hay un dato que llama la atención. Coloca que el saldo de la deuda para finales del 2020 estaría en 194,000 millones de quetzales, sumando interno y externo, aclaro. Pero para el año 2021, si se aprueban con algunas cosas que están aquí contenidas, estaríamos cerrando con 222,000 millones de quetzales el año 2021. Y aquí hay algo que le quiero preguntar. El documento, incluso la carta del ministro de Finanzas y en exposición de motivos, reiteran y usan un término de manejo prudente del déficit y del financiamiento, cosa que en absoluto comparto, si lo quiero dejar claro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, a ver,
Hay un capítulo que se ha ido presentando como en unos, ¿qué? 3 o 4 últimos proyectos de presupuesto, que es una separata de riesgos fiscales. Correcto. Y dentro de esa se incluye un análisis de sostenibilidad de la deuda pública. En ese análisis, que sigue básicamente una metodología del Fondo Monetario Internacional, digamos que nosotros ya, digamos, y si lo revisan, dice, digamos, que estamos con esto que estamos adquiriendo, superando los umbrales para países de ingresos bajos, digamos, como poniéndose ya uno, superando sobre todo indicadores como carga tributaria respecto a deuda, me explico, ese tipo de cosas, ¿verdad? Nuestra capacidad de pago, pero efectivamente también ellos mencionan que pues Guatemala es un país de ingresos medios, ¿verdad? Y que digamos que podríamos decir que en rigor podemos soportar todavía esto y no necesariamente vamos a caer en una insolvencia, ¿me explico? Ahora, mi punto sí coincido un poco con Marvin Flores en que digamos que sí ya estamos llegando a límites en cuanto a capacidad de endeudamiento, pero más que todo la gran preocupación es para qué nos estamos endeudando. Y entonces ahí es donde nos tenemos que poner, digamos, el ojo, ¿verdad? Si es una inversión con alta rentabilidad social, entonces puede ser algo bueno para el país, ¿ya? Una rentabilidad social positiva es bueno para el país. El tema acá es que, pues prácticamente yo al revisar lo que les explicaba, ¿verdad? De los resultados estratégicos, institucionales, etcétera, al final del día es muy similar a lo que nos han presentado en ejercicios fiscales anteriores, solo que con un volumen mucho mayor de gasto y endeudándonos. Entonces, aquí, digamos, lo que sí se necesita, en mi opinión, es estudios ex ante de evaluación de las propuestas de todo este endeudamiento. O sea, en el fondo, tiene que encontrarse que si vamos a invertir, tiene que ser algo que previamente, sin haberlo ejecutado, o sea, es por diseño, encontremos que es rentable socialmente. Si no, mejor eliminar. Y lo otro importantísimo es, en términos globales, lo que les estaba diciendo, la idea anterior era, se construye, digamos, manteniendo toda, digamos, la estructura tal como está y se le suma. Y entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer para corregir temas donde no hay, donde no se logra la eficiencia? Y concretamente les puedo decir que tanto en 2020 como en 2021 se está incluyendo montos importantes para básicamente seguir aumentando pagos por los pactos colectivos de trabajo. Licenciado Flores, hay un tema acá importante. Se habla dentro del presupuesto que se está solicitando para 2021 del tema de la inversión, para que la economía tenga una reactivación. Sin embargo, no se puede tener reactivación económica, por más que ellos le quieran meter recursos, si no se cambia el marco legal de este país. Es imposible que se dé una sin la otra. ¿Qué están tratando de decirnos si no han podido ni siquiera ejecutar lo que la población con toda confianza les ha dado para un estado de emergencia? Sí, hay varios ejemplos de ese tipo de cosas. Yo pongo dos casos. Primero, el fondo que maneja el crédito hipotecario nacional, son 2.000 millones de quetzales, que creo que no se ha ejecutado ni siquiera un quetzal, que hay que hacer una serie de cambios ahí en la normativa del propio CHN para que esos recursos lleguen a las pequeñas y medianas empresas. Y otro gran tema, por ejemplo, por eso yo insistía en que la clave, según yo, mi humilde opinión, es que el gobierno, el Estado, coordinado con consejos departamentales de desarrollo, que es un ente ejecutor de presupuesto muy grande a nivel nacional, municipalidades, mancomunidades y ministerios y entidades descentralizadas y autónomas puedan dirigir bajo un mismo esquema de inversión pública el tema de reactivación. Y aquí voy con el segundo punto. Digamos, aparte de
de los actuales programas que no se han ejecutado, para el tema de las pymes, por ejemplo. El próximo año debiera ir encaminado, por ejemplo, y también desde ya, el último trimestre de presupuesto y de gobierno, por ejemplo, en el tema de los puertos. O sea, tenemos un gravísimo riesgo de que incluso desertifiquen a Santo Tomás de Castilla y a Puerto Quetzal por una inoperancia del gobierno y descoordinación, por ejemplo, entre las SAT y las portuarias. Entonces son temas básicos, son temas fundamentales. Tuvo que venir una carta de Estados Unidos, del sistema de aduanas de Estados Unidos, para que hicieran algunas cosas en el tema de coordinación entre las SAT y las portuarias. Entonces, el país no necesita una fórmula mágica. Lo que tenemos que hacer es trabajar bien y hacer planes de mediano y largo plazo. Y Mariano Rayo conoce muy bien eso, pues porque él conoce muy bien el tema. Entonces, digamos, no es el agua azucarada lo que hay que hacer. Es solo cumplir con ciertos procesos, con ciertas metas para que el país también sea atractivo mínimo a inversiones básicas. El presidente de la República ayer mencionaba el tema de las empresas chinas, que con la pelea que tienen con Rusia y con China, que pueden venir a invertir a Centroamérica. Pero ¿qué empresa china o rusa o lo que sea, sobre todo China, Rusia no tanto, va a venir a invertir en Guatemala si nuestros puertos están a punto de ser desertificados? O sea, ese es el problema. Marvin Flores, usted está tocando un tema fundamental dentro de la propuesta de proyecto y es ese capítulo 9 que se refiere a la reactivación económica y donde apuestan a ciertas inversiones estratégicas. Lo vamos a recordar, básicamente es la construcción de un nuevo muelle en Santo Tomás de Castilla. Estamos hablando de una inversión fuerte aquí en la capital para el tema de un nuevo ramal de Transmetro que iría desde la parte sur hasta la parte norte. Sí, también se incluye la construcción del puente Belice 2. En fin, y una parte del anillo regional, el que le denominan C50. ¿Usted considera de que, pues, creo que hay poca discusión de la necesidad de estas infraestructuras, de que hay que ampliarlo, la transversal sur, que es una carretera que iría paralela al litoral pacífico, allá desde Champerico a Puerto San José? O sea, creo que la discusión no es si no hacen falta y hay que hacerlos, pero ¿tiene el gobierno la capacidad de ejecutar esos recursos y que efectivamente se convierta en un apoyo a la reactivación económica con algunos de los cuestionamientos que Carmina hacía? Yo creo que sí, el gobierno tiene la capacidad, lo ha demostrado y lo acaba de demostrar en su coordinación con el último estado de calamidad, que pasó con 87 votos en el Congreso de la República. Entonces, si pueden lograr ampliar un estado de calamidad hasta octubre, que para mí tiene poca lógica, con 87 votos creo que pueden lograr desentrampar, por ejemplo, el tema que tú conoces bien, Mariano, de la autopista Escuintla a Puerto San José, por ejemplo, que es una alianza pública-privada que se quedó ahí tirada, es la única que avanzó, y no digamos los demás proyectos que tú mencionaste. Entonces, si realmente el gobierno quiere tener oxígeno y realmente quiere generar inversión, empleo, etcétera, seríamos la envidia realmente de Centroamérica. Tenemos un lugar estratégico, geográfico, etcétera, y no se ha aprovechado. Entonces, con esos proyectos, 3 proyectos que se puedan poner en marcha, creo que la economía del país podría llegar incluso a los niveles de casi que de crecimiento del 5%, que es lo máximo, 6.5 que hemos logrado en los últimos 20 años. Gracias, licenciado Labarreda. Analizando todo esto, centrémonos en el tema de la inversión. El licenciado Flores tocó un tema importante de lo que el presidente siguen hablando de esta supuesta inversión extranjera que va a llegar a Guatemala por los conflictos entre Estados Unidos y China. Eso es tener como muchas expectativas y tener, no sé, demasiado, creo yo, inocencia en este tema. Las cosas no se están manejando así y todos los fabricantes se están moviendo a mercados como Vietnam, como Sri Lanka, etcétera. Guatemala no van a venir porque no estamos, y repito la pregunta ahí, cambiando el marco legal y haciendo todas las reformas que verdaderamente necesitamos. No porque no tengamos la capacidad en algún momento, la gente acá es muy trabajadora, pero aquí no hay condiciones en absoluto.
Sí, sí, yo coincido, digamos, en que, y era un poco lo que también les mencionaba, digamos, siempre las discusiones de los proyectos de presupuesto, pues se centran en estas asignaciones, que si se le da más o menos y qué proyectos se incluyen, etcétera, pero se necesita hacer cambios tanto en el marco legal como fortalecimiento institucional, en mi opinión, para que hayan condiciones tanto para el sector privado, que es lo que está, digamos, preguntando usted, digamos, de tener confianza, venir a invertir, como para que el gobierno pueda cumplir con los resultados que nos presentan, digamos, en los proyectos de presupuesto, ¿verdad? Por ejemplo, vuelve a aparecer el tema del reducir la prevalencia de la nutrición crónica infantil en este proyecto de presupuesto. Sin embargo, son dos cosas, ¿verdad? Uno es, básicamente la propuesta en términos generales en cuanto a plan es bastante más de lo mismo, y luego tenemos un problema de implementación que requiere, en mi opinión, también reformas de gestión pública. Y ahí entramos a temas como el servicio civil, para poder hacer una carrera y en base a desempeño ir mejorando las remuneraciones y digamos, que no sea, digamos, estas negociaciones, como decía hace un momento, de los pactos colectivos, que pues prácticamente es a cambio de no salir a las calles a hacer una huelga o algo, sino aquí la idea es en base a resultados, ¿verdad? Jorge, El tema de... Ajá, sí. Bueno, dentro de las áreas de especialización usted ha hecho análisis amplios y estudios grandes sobre inversión social, que es un tema que, bueno, lo quiero centrar a una demanda que planteó el director ejecutivo de la Coprecovid desde hace varias semanas y que al final no se refleja en el presupuesto. Él decía, necesita el ministerio 15,000 millones para efectivamente empezar a arreglar aquellas cosas que históricamente se han quedado. Al final le asignan 9,000 millones y con una situación que yo quiero llamar la atención y escuchar su opinión. Hay un artículo en las normas de ejecución presupuestaria que dice que el Ministerio de Finanzas le está pidiendo autorización al Congreso para renegociar términos y destinos de varios préstamos recientemente aprobados. O sea, durante años presionaron para la aprobación, ahí está el préstamo para el Ministerio de Salud e Infraestructura, pero ahora en este proyecto de presupuesto piden autorización para renegociar y cambiar. Usted como analista, ¿cómo ve eso? ¿Vamos realmente a hacer algo bueno en esto? No, o sea, nuevamente, digamos, en mi opinión, es una muy mala práctica en que en los proyectos de presupuesto estemos haciendo reformas de otros temas, ¿me explico? O sea, que no tienen que ver con, digamos, en este caso, digamos, no se logran, digamos, los préstamos, una buena ejecución, en mi opinión, porque no está bien hecha la planificación. O sea, digamos que aquí hay un ciclo, entonces cuando ya asignan los recursos, pero no se tiene una base sólida de los estudios y una planificación, entonces no se logran ejecutar las cosas por distintas razones, ¿verdad? Desde cosas tan básicas, por ejemplo, en el caso de salud, un tema básico es que no se puede hacer infraestructura si no se ha resuelto temas de derechos de propiedad, donde se va a hacer lo que se vaya a hacer, ¿verdad? Entonces, si eso no estaba contemplado cuando se hizo el préstamo, pues por más que tengan el dinero y todo listo, no se puede ejecutar. Entonces, seguramente estos cambios son porque se están dando cuenta que hay temas en los que no van a tener cómo solventarlo, digamos. Entonces, se busca obviamente aprovechar cuando llega al Congreso esto para buscar o modificaciones en este caso, a un préstamo que ya se había establecido, o en otras ocasiones, como decía, por ejemplo, a la ley de contrataciones se le hacen reformas aquí, excepciones. O sea, de repente se dice, bueno, medicamentos se le va a comprar a tales entidades y así, o sea, a ese nivel, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el proyecto para el próximo año, lo único que quedó del programa de emergencia COVID que tuvimos este 2020 fueron 704.9 millones, por ejemplo. Que casi todo, prácticamente solo 3 millones no, son para el Ministerio de Salud. Y estaba revisando que es para medicinas, equipamiento, contratación de personal con renglón 182.
pero digamos al final del día no resolvemos. Por ejemplo, en salud necesitamos resolver el asunto del primer nivel de atención. Y entonces, ahí, tal vez solo para ejemplificar, hace un momento se decía, bueno, necesitamos los proyectos esos que conversábamos hace un momento, ¿verdad? Tenemos los 2.882 millones para los del Puente Belice, el Litoral Sur, ampliación de los carriles del C50, etcétera. Nadie dice, o sea, claro, todo, cuando uno le pone en cada cosa así solita, todo suena que es necesario y está bien. El tema es cuando no tenemos los recursos para hacer algo bien, ¿me explico? O sea, en el fondo cuando hay que priorizar, ¿dónde está la mayor rentabilidad social? Esa es la discusión que no hemos tenido. ¿Ya? Gracias, licenciado. Licenciado Marvin Flores, nos estamos ya acercando al final y usted desgraciadamente se le cortó la comunicación. Quisiera que para sus conclusiones nos hiciera su análisis general de este presupuesto, cómo lo ve y los retos que tiene. Bueno, mira, lo veo, pues, como hablamos desde el inicio, bastante ambicioso, sobre todo por las metas de recaudación, que obviamente van a estar bastante complicadas de cumplir. Creo que el gobierno debiera apostarle nuevamente, como siempre ha sido una recomendación, no solo de Acción Ciudadana, no solo del CIEN, sino también del ICEPI y otras instituciones, de apostarle a la calidad del gasto y a invertir lo poco del presupuesto, porque digamos casi todo está destinado ya con gasto fijo, ya está dedicado por la Constitución, por el Código Municipal, por la ley del IVA, etcétera, ya está direccionado ese presupuesto. Lo poquito que tiene el gobierno de maniobrabilidad en temas de inversión pública, creo que deben invertirlo en temas de multiplicadores de la economía. Repito, vivienda, infraestructura, ser más competitivos, ser más abiertos y sobre todo ser más transparentes y eficientes. Repito que el tema de la pandemia desvió la atención al tema de la salud, pero creo que en el país, en la medida que vaya cayendo este tema de la pandemia, la atención y el tema, van a aflorar lo que siempre ha habido acá, conflictividad social. Minería, hidroeléctricas, y a eso el gobierno debiera ponerle atención. Y lamentablemente lo que han hecho es desmantelar la poca institucionalidad pública que había en el tema, por ejemplo. Entonces, creo que ahí debiera hacer el gobierno y sobre todo el presidente, ser un poco más humilde y aceptar que han cometido errores y que tienen que trabajar todos juntos, digamos, sociedad civil, gobierno y sector privado, para llegar a metas comunes y hacer con el Congreso una agenda mínima y una agenda básica en cuanto a leyes. El presidente mencionó también ayer en un discurso que él dio de 5 leyes, por ejemplo el tema del leasing, que creo que es importante, y entre otros temas, y entonces, pero hacerlo de forma transparente, hacerlo de forma abierta y sin prepotencias, porque digamos eso es parte de la política económica y de la economía política del país. Gracias, Marvin Flores. Jorge Labarreda, yo creo que este es el inicio de una discusión que nos llevará semanas, meses, incluso recordando que el 30 de noviembre es la fecha fatal para aprobar el presupuesto 2021. Pero hay otro aspecto y es esta cantidad de excepciones que usted mismo mencionó. O sea, el Congreso le estaría autorizando que se utilicen financiamientos, o sea, bonos del Tesoro, deuda interna, como deuda externa para pagar gastos de funcionamiento, gasto recurrente. Llama la atención, 567 millones del presupuesto del Ministerio de Gobernación lo quieren financiar con préstamos y ahí se incluye, entre otras cosas, pago de sueldos y salarios. En el Ministerio de Educación tenemos una situación similar. En fin, algo que no podemos decir es de que no hay suficiente, perdón, que no hace falta información para analizar. Creo que a veces costaba entender esas cosas, pero al final, Jorge, es cómo se puede justificar y hacer sostenible en el tiempo si estamos financiando cada vez más el presupuesto y el gasto recurrente o el gasto corriente con financiamientos internos y externos. Sí, eso básicamente, nuestra misma ley orgánica del presupuesto dice que eso no se debe hacer y es lo correcto, digamos, técnicamente.
El tema es que políticamente se ha decidido exceptuar esto y entonces es una mala práctica y tenemos, digamos, una creciente presión en un tema que, por cierto, en los riesgos fiscales, en esa separata, en años anteriores se incluía una sección para las clases pasivas civiles del Estado. O sea que digamos que los aumentos de los pactos colectivos que he mencionado no se quedan solo en lo que hoy pagamos, sino en lo que vamos a pagar mañana cuando la gente se jubile. Entonces, digamos que hay un problema de pasivos contingentes que va para el futuro. Y yo diría que, a ver, todo esto se sintetiza en algo muy simple. Tarde o temprano tiene que venir una reforma por el lado de los ingresos. Así de sencillo. O sea, digamos, toda esta fiesta hay que pagarla. Y entonces al final del día, pues más temprano que tarde, tendrá que ser el momento en el que se tenga que lograr la mejora de recaudación. O el ajuste en el gasto, eliminando todo aquel gasto superfluo. Jorge Labarrera, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ir hacia futuro discutiendo este tema. A ustedes los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a ir a un breve corte y después hablaremos de este fenómeno natural, el huracán Nana, que está ingresando por el lado de la costa atlántica del país.